Shanti, buenas tardes, buenas noches. ¿Quiénes vienen por primera vez? ¿Alguien que venga por primera vez? Ok, parece que la mayoría son viejos amigos, que no es lo mismo que decir amigos viejos, ¿no? Entonces, un poquito acerca de Brahma Kumaris, para dar la bienvenida a los que vienen por primera vez. Brahma Kumaris es una organización mundial, está presente en más de 120 países del mundo, con una labor educativa, voluntaria, elevando la conciencia del ser, entregándonos herramientas prácticas para poder transformar lo que queremos transformar, soltar lo que queremos soltar y descubrirnos, conocernos a través de cursos y charlas, talleres y actividades que se realizan dentro y fuera de nuestros centros. Es una organización de más de 1 millón de voluntarios activos. Nuestras actividades son sin fines de lucro, es abierto, y lo que trabaja es la conciencia del ser, entender quiénes somos, entender a quién pertenecemos, entender para qué estamos, y nos brinda herramientas que nos ayudan a entender los patrones que nos gobiernan internamente, cómo cambiar hábitos y poder dirigir nuestro barco en dirección de donde queremos ir, ¿no? A veces queremos ir para un lado, pero terminamos yendo donde nos sale. Entonces, bueno, ayuda al alma como a salir de esa dualidad, ¿no? Que a veces nos hace sentir muy incoherentes. Cuando por un lado anhelamos algo que es completo, que es entero, que es pleno, y por otro lado nos vemos sumergidos en experiencias llenas de dualidad, que nos parece que lo que queremos es solo un sueño, pero en realidad es en nuestra propia forma original y perfecta. Entonces, bueno, trabajamos en ese presente que nos permite ver el futuro y poder salir de la trampa del pasado, ¿no? Entonces, bueno, este es el camino espiritual, y el viaje espiritual es poder achicar esa brecha entre lo que yo quiero y cómo estoy. Brahma Kumaris es también miembro, digamos, es una organización afiliada a las Naciones Unidas, y felizmente habrán visto, no sé si en los medios aquí, que el 21 de este mes se celebra el Día Internacional del Yoga. ¿Ya vieron alguna publicidad? El primer ministro Modi en India, en un discurso en las Naciones Unidas, no era parte de su discurso, pero salió de su boca esto de que deberíamos tener un Día Internacional del Yoga, y muy interesante porque tuvo un apoyo generalizado. Por lo general, estas iniciativas de la ONU cuentan con algunos países del Consejo de Seguridad, pero esto fue como unánime. Y es interesante ver cómo el yoga es el factor que une, entendido para algunos como ejercicios, para otros como un cambio de conciencia, para otros como... Hay diferentes miradas del mismo tema, pero esta unanimidad es como que nos deja ver que es lo universal, es lo que nos une, más allá de las creencias, más allá de las prácticas, ¿no? Así que bueno, eso será el próximo domingo, que también será el Día del Padre. Así que para nosotros, como organización amigos de la ONU, Brahma Kumaris tiene estatus consultivo general en las Naciones Unidas, porque es una organización global que sirve en todos los campos del quehacer humano. Y entonces apoyamos estas iniciativas de la ONU en todos nuestros centros y con todas nuestras actividades. Eso acerca de nosotros, quiénes somos y qué hacemos. Y hoy tengo la enorme alegría de estar aquí con un muy querido amigo, con Tomás Olivieri Acosta, alguien que conocí hace muchos años. Nos encontramos en este camino de una búsqueda interna. Tommy trabajó muy intensamente en una organización, una ONG, se llama Diagonal, Tommy ya no, fue el director ejecutivo de Diagonal durante muchos años, y lo que buscan, cosa que él ya no está más ahí, por eso, pero es ayudar a las personas de más de 45 años a reinsertarse en el campo laboral, y todo lo que eso implica, como la reconstrucción interna de la autoestima,
reencontrarse con sus fuerzas y sus valores. Entonces, en realidad, era como una escuela de liderazgo muy interesante y bueno, Tomás tuvo mucho que ver con que eso sucediera aquí en Argentina y tomara una forma que hoy es muy exitosa, ayudando a muchísima gente, pero hace poco tomó una decisión que fue de trascender las paredes de Diagonal, pero sigue vinculado con Diagonal, ¿no? Y entonces está trabajando como consultor, freelance, para servir a las organizaciones con un área que es de su pasión, yo diría, ¿no? Es esto de este arte que Tomás ha desarrollado en su vida, que es acompañar y ayudar a las personas que están en el final de su vida, no solamente a partir, sino también a vivir. Entonces, bueno, bienvenido Tommy, felices de tenerte aquí y que puedas compartir con nosotros tus aprendizajes, tu experiencia, y en un tema que es tan importante como es poder estar al lado de personas queridas, personas que necesitan ayuda en un momento delicado de su propio viaje, de su propia existencia, como es concluir algo y empezar algo, o darle sentido a lo que es. Entonces yo tengo algunas preguntitas, me hice un mapita de ruta. La idea es que él nos pueda transmitir un poco su experiencia y también en algún momento queremos dedicar un tiempo para que le podamos hacer preguntas, ¿ok? Entonces, ellos ya saben eso. Mi primera pregunta es, ¿cómo comenzó esta etapa en tu vida? ¿Qué te llevó a conectar con esa sensibilidad que hoy tenés, por lo que le dedicas tu tiempo, tu energía, tu amor? ¿Se escucha? Sí, hace calor. ¿Abrimos un poquito? Tiene frío, lo dicen, ¿eh? Bueno, primero agradecer a Brahma Kumaris, a ustedes primero por estar acá y después a Moira, que para mí es una gran maestra. Es de las pocas personas que yo conozco en esta vida que realmente tiene una pasión y un amor hacia Dios que se vive en el día a día y desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la verdad que hay que sostener, ¿no? esos viajes con esa intensidad y con esa tan genuino, ¿no? La verdad que eso es una gran maestra, y te admiro mucho, que es un honor para mí. Yo dije, sabía que no tenían a quién invitar y me invitaban a mí, porque para mí es un lujo estar acá, así que tuve la fortuna de conocerla a principios del 2000 y la verdad que he aprendido y aprendo mucho al lado de Moira y de la gente de Brahma Kumaris, así que es un honor y una alegría estar acá siguiéndote, Moira. Bueno, volviendo un poco a tu pregunta, lo que me llevó a por ahí tomar esta decisión de volcarme más a lo que yo digo, mi búsqueda o mi vida espiritual es, yo a los 21, 22 años, yo tenía toda mi vida ya programada hasta el día que me muera. Yo sabía con quién me iba a casar, cuántos hijos iba a tener, o sea, yo tenía todo ya más o menos organizado, con un mandato familiar y social bastante importante, bastante fuerte. Y lo que me pasaba al mismo tiempo es que me visualizaba muriendo, o sea, me podía ver a los 80, 85, 90 años muriendo, y que sentía muy fuerte que mientras moría mi sensación era que había cumplido con todo el mundo menos conmigo mismo. Y eso fue algo bastante intenso que me llevó algunos años procesar, y a los 27 años fue que dije, bueno, voy a empezar a escuchar realmente eso que siento que me está pasando adentro, y ahí fue que empecé este viaje, ¿no? Que hoy seguimos, con grandes maestros al lado, me van enseñando. Así fue. Tommy, cuando vos acompañás a personas que están
atravesando enfermedades o situaciones que vos llamás el final de la vida. ¿Podés contarnos cuáles son las etapas o los momentos que las personas, porque este es un proceso largo, vos emprendés y no sabés hasta cuándo, ¿no? Sí, yo particularmente intervengo cuando la persona ya está en lo que se llama la etapa de final de vida, que ya tiene en promedio, no es que hoy le detecta una enfermedad y que tiene años por delante, sino que ya está consciente o inconscientemente, la persona sabe que se va a morir, lo puede aceptar o no, puede estar amigado o no con la muerte, pero ya es prácticamente en esa instancia, ¿no? Y lo que pasa ahí, hay como algunas etapas que están escritas de gente que estudió mucho el tema, que es el tema de la negación, la negociación, la bronca, la aceptación y demás, que son distintas etapas que se pueden dar como no todas aparte se dan de manera así, cronológica, pero en mi caso particular, como ya la persona está próxima a partir, enseguida lo que intento o intentamos hacer es que pueda trabajar más la aceptación, para que pueda abrazar su propia finitud corporal y a partir de esa toma de conciencia de que va a morir también pueda cerrar todo lo que tiene que cerrar, tanto ella o él como los familiares cercanos, ¿no? Y eso me parece que es lo que le da sentido también, ¿no? Lo que yo le encuentro sentido al poder hacerlo. Y yo siempre digo, las personas no somos conscientes de que podríamos morir mucho mejor de lo que morimos. Como estamos acostumbrados a morir como morimos, nunca nos cuestionamos cómo morir mejor. Entonces digo, por eso creo que también celebro que hace este tipo de encuentros y de conversaciones, ¿no? Para empezar a traer el tema de la muerte más a la vida y tomar conciencia de que me parece que se puede honrar la vida a través de la muerte y viceversa, y que podemos morir mucho mejor de lo que morimos. No, cuando vos decís que en esa etapa de la aceptación ayudás a las personas a que puedan terminar lo que aún no han concluido, ¿de qué manera vos las ayudás? Por ejemplo, si hay conversaciones que no han podido sostener con ellos mismos o con sus familiares o con alguien en su vida, ¿cómo vos tratás de acercarlo a esa posibilidad? Bueno, eso es en realidad lo que más trae la gente, lo que más intentamos trabajar es que puedan cerrar cosas que tienen por lo general con sus seres más queridos, ¿no? Desde el perdón, desde el resentimiento, desde cosas no dichas. Y para mí lo más importante en esta instancia, cuando estoy con una persona, es aprender a escuchar. En el fondo, la persona ya sabe lo que le pasa, lo que necesita y demás, y a veces lo que necesita es alguien al lado que la pueda escuchar, que la pueda, muchas veces desde el silencio también, acompañar a que pueda conectar con eso que le está pasando y ahí aprovechar yo desde lo personal tomo ese momento como una posibilidad que la vida nos regala para ser protagonistas, ¿no? Y salir también de la victimización, ¿no? O sea, que la persona que se está también en esa etapa de final de su vida, si se pone en el lugar también de víctima, que pobre de mí, todo lo que me está pasando, yo creo que también ahí pierde la oportunidad de trabajar lo que puede trabajar. Entonces, es un poco, para mí, como la esencia es el aprender a escuchar, ¿no? Y bancarnos los silencios, ¿no? Que también a veces incomodan, pero eso, no hay ninguna ciencia y no hay ninguna, es simplemente estar, escuchar. Y a mí lo que me sirve mucho también es trabajar con mi propia muerte permanentemente, ¿no? Entonces eso creo que también ayuda un poco a trabajar ahí. ¿Qué le sugerirías vos desde tu experiencia que has visto familias que están en esta situación desde tu lugar? Primero me gustaría que les digas desde qué lugar vos actuás. ¿Vos sos un voluntario de algún lugar? O sea, ¿cómo vos entrás en este espacio? Yo me formé en el Hospital Tornú, que tiene una escuela de formación para mí. Ahí tuve dos grandes maestras que son Mariela Bartolino, que es una doctora, y Clara Cullen, que es una enfermera, que es una Buda esa mujer. Y yo entro del lugar más voluntario, 200% voluntario,
y mi intervención es más desde lo emocional barra espiritual, si la persona tiene la dimensión espiritual incorporada, si no es más desde lo emocional. Y hoy no estoy físicamente en un lugar en particular, si bien puedo colaborar eventualmente con el Torno y con el Fernández, es más del boca a boca, y cuando alguien tiene y se entera me llaman y ahí yo aparezco. ¿Vas a su casa? Voy a su casa, sí. A su casa o de internado o internada. ¿Y este es tu trabajo voluntario? Esto es mi trabajo voluntario, sí. Qué maravilla. Qué linda, ¿no? Tiene frío. Ok. Pero es un curso que existe, una preparación. Es un curso ¿Cómo fue la preparación? Hay una formación que te dan para poder hacer esto. A ver, yo le dedico también mucho tiempo de mi vida en el día a día a trabajar con esto y a formarme y a leer y a estar. Entonces yo creo que es como una especie de formación que no termina nunca. Yo creo que nunca aprendemos realmente pero bueno, creo que sí es algo que no sirve simplemente con leer. Creo que también hay que hacer esto que muchas veces trae el tema de la meditación, el silencio, mirarnos a nosotros mismos. Creo que hay todo un trabajo interior con cada uno que creo que eso ayuda. Tommy, vos cuando entras a la casa de una familia, ¿cómo ayudás a la familia a ayudar a la persona que necesita ayuda? Porque también te encontrás con la situación en que el tema no está resuelto desde el paciente, pero tampoco está resuelto desde la familia, ¿no? Sí, y se suma ahí también que muchas veces no está resuelto y resta sin darse cuenta desde el médico también. A veces a los médicos por lo general no los forman en este tipo de acompañamientos, lamentablemente. Igual ya hay gente que sí se está formando y que eso está bueno. Y con la familia lo que yo intento hacer es no proyectar primero. Muchas veces la familia proyecta en la persona sus propios miedos y sus propios traumas con la muerte, y tratar de no mentir y de ser lo más sinceros con la persona. Yo siempre trato de que tomen conciencia del tiempo que tienen todavía, que es muy valioso, para poder conversar y para poder cerrar y poder procesar todo lo que tengan que hacer. Porque una vez que la persona se murió, la persona se va, pero después nosotros quedamos acá y muchas veces quedamos con muchos años después de cosas no resueltas porque no pudimos aprovechar ese momento que para mí la vida nos regala justamente para tratar estos temas, ¿no? Pero a veces es más difícil la familia que la persona, ¿no? Sí. Más que el paciente, la persona. A mí no me gusta ponerle la persona que está en esa etapa, que se está adelantando a nosotros, ¿no? En algún momento también nos va a llegar. Es interesante algo que también Elizabeth Kubler-Ross, que ha sido una psiquiatra suiza que trajo mucha luz en este tema. ¿Perdón? Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra suiza que se dedicó que instaló este tema que al principio incomodaba mucho en los hospitales de la época. Esto fue, no me acuerdo los años, pero hace mucho tiempo, y ella fue desarrollando esto, y ella lo que quería, ella intervenía en conversaciones con los pacientes que por momentos parecía un estorbo, porque de alguna manera se tornó un espejo que mostraba la insensibilidad de las instituciones médicas, y ella se da cuenta que ella podía traerle un gran alivio y una manera muy diferente de transitar esto de cómo era entendido en la época, hasta que trató de desarrollar su escuela. Le pasaron muchas cosas, como una gran precursora. Su historia está llena de aventura, de oposición, incluso también la manera en que ella tuvo que transitar lo que ella descubrió una metodología y una manera y talleres y actividades que realizaba donde la gente asistía para tratar todos estos temas. Después se dio cuenta que no solamente lo podía aplicar a la persona que estaba en el momento final de su vida, pero que también a cualquier otra pérdida, ¿no? A la pérdida del trabajo, a la pérdida, a todo tipo de pérdidas,
lo vivimos de la misma forma, ¿no? Entonces, como entrando en ese proceso de aceptación, en que después uno termina como en la realización de lo que sí es posible, como dice Tomás, cómo transitar esa última etapa. Aprendemos vos tenés una frase que es como que aprendemos más de la vida cuando pensamos que vamos a morir, ¿no? Entonces es interesante. No fue el punto lo que quería decir, por lo que me terminé hablando de ella. Bueno, no me va a venir a la mente, pero es muy interesante su vida y cómo pudo ayudar a mucha gente y cómo pudo sensibilizar a todo un ámbito como es el mundo de la salud, ¿no? Le agrego algo ahí, a veces también nosotros asociamos la muerte simplemente con la muerte física, y la realidad es que una vida bien vivida con plenitud tiene muchas muertes de hecho, hay un escritor que se llama William Blake, que es un escritor inglés del siglo, no sé, soy muy bruto, pero 18 por ahí, que él decía que los seres humanos tardamos mucho tiempo en morir, ¿no? Y esto que traía, no físicamente, sino más psicológicamente y emocionalmente, esto que traía muy de lo que hacemos en Diagonal con las personas mayores de 45 años, también es un duelo, porque perder un trabajo es un duelo que implica morir por ahí a eso que siempre fui, para que pueda renacer aquel que puedo llegar a ser y que todavía no estoy siendo, ¿no? Entonces, yo digo que una vida bien vivida tiene, desde que nacemos físicamente y morimos físicamente, muchas muertes en el medio, ¿no? Creo que eso es lo que le da también sentido al vivir. Creo que un aporte muy interesante que desde los Kubler-Ross hizo al campo de la ciencia es el que hay vida después de la muerte. Y eso a través de una casuística muy grande, que las personas vivían estos desdoblamientos y entonces podían tener esa experiencia de darse cuenta que realmente era todo lo que uno es diferente del cuerpo, ¿no? Entonces, con su libro también, ¿no? Pero esto es un aporte muy, muy importante, porque en la pérdida del miedo a la muerte tiene que ver con darme cuenta que en realidad no hay muerte. Y ese es, desde el punto de vista espiritual, es el trabajo cotidiano de darnos cuenta, de trascender los límites de una identidad, una creencia que me tiene ligada a lo corporal y temporal, que es la materia de mi cuerpo. Esa identificación, y sabiendo que el cuerpo es finito, que empieza y termina, da origen a la madre de todos los miedos, que es el miedo a la muerte. Y a medida que nosotros vamos practicando y entendiendo que soy diferente del cuerpo, que el poder real del alma es diferente, es un poder divino, es su propia esencia, nos va dando como esa certeza de que soy esa energía y como tal nunca muere. Entonces este proceso de dejar el cuerpo, cuando nosotros en Brahma Kumaris usamos esta expresión, alguien va a partir o va a dejar su cuerpo, porque en realidad nunca muere, es la energía que deja un cuerpo y va a tomar otro. Entonces, digamos, ¿de qué manera viven las personas cuando se dan cuenta que en realidad no va a terminar nada, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos cuando sabemos o percibimos o empezamos a intuir que hay un después? ¿Cuál es tu experiencia? Porque la gente te debe compartir, ¿no? Esto. Y se las podría hacer a ustedes, porque quizás han estado al lado de alguien que se da cuenta que no tiene miedo porque nada va a terminar. Es como que termina un capítulo, pero la historia de mi propia existencia trasciende el capítulo y continúa, ¿no? Entonces es interesante qué has descubierto, qué te han transmitido. Cuando la persona realmente conecta con que se va a morir y acepta esa finitud corporal, ahí se abre como un estado de conciencia que para mí es el verdadero. Y nosotros, cuando vos hablabas de los miedos, ¿no? Y el miedo a la muerte,
en Diagonal siempre trabajamos con la realidad. El mayor miedo que tenemos los seres humanos no es tanto a morir, sino a vivir, porque para vivir hay que ser muy valiente. Y yo creo que ahí la gente, cuando realmente conecta con su propia finitud, ahí empieza a ser quien realmente es. Por eso también el encuentro era vivir y morir conscientes, porque las personas también morimos en función de cómo vivimos. Y si yo todos los días de mi vida puedo vivir con esa conciencia de que en algún momento voy a partir, y con ese desapego también hacia las cosas materiales y transitorias, en el momento de realmente dejar el cuerpo, lo voy a hacer con una conciencia que desde mi punto de vista, lo que yo creo, me va a ayudar muchísimo para la transición que viene después también, ¿no? Que es algo no menor y por lo cual, por lo general, tampoco le prestamos atención a eso, ¿no? Entonces, yo creo que morir tarde o temprano morimos todos, pero para vivir hay que ser muy valiente, ¿no? Con relación a lo que Tommy decía de esto de que uno vive diferentes muertes mientras vive, en Brahma Kumaris esto es algo que ejercitamos. Es una frase que es morir en vida. Suena rarísimo, ¿no? Morir en vida. Pero es trascender la ilusión de lo que no soy. O sea, nosotros tenemos hemos creado una identidad en base a algo que es temporario, cuando el alma en realidad es eterna. No soy el cuerpo, no soy lo que hago, no soy lo que tengo, pero mi identidad se describe en todo ese dominio de la corporalidad. Entonces sería lógico desde ese lugar tener miedo a la muerte, porque si eso se va a terminar y es el final de mi existencia, entonces me aferraría a todo lo que para mí significa la vida, que es la conexión con esa identidad. Por lo cual, morir en vida tiene que ver con salirnos, trascender la ilusión de que algo termina y trascender la ilusión de que yo soy algo limitado. El alma es ilimitada, su fuerza es ilimitada, su vida es ilimitada, su existencia es desde siempre y para siempre. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a... ¿Cómo se vería un día? Imagínense mañana, bueno, mañana voy a caminar como si yo nunca terminara, ¿no? Por un lado, está como esta paradoja. Daddy Yankee, que es nuestra directora mundial, que cumple 100, como ya les vengo diciendo, vamos a hablar 100 veces los 100 de Daddy, porque ahora vengo de 2 fiestas fenomenales de los 100 de Daddy, no terminan nunca. Y entonces es como, Daddy siempre nos dice, cuando le decimos, Daddy, mañana nos puedes explicar, ella te dice, ¿quién vio mañana? Porque ella vive cada momento como si fuera el último, pero desde un lugar donde nada termina. Es una gran paradoja, porque ella se pregunta y nos dice, ¿por qué Dios todavía me tiene en este cuerpo? ¿Por qué no me lleva? ¿No? Y es como, porque sabe que tiene que hacer una parte, está desempeñando un papel, está sirviendo, está aportando, tiene un sentido estar, y cuando esa parte cambie, porque viene otra, ese cuerpo no será necesario, el que es Daddy Yankee es el cuerpo. El alma, antes de estar en ese cuerpo y después de ese cuerpo, es la misma alma, pero no se llama Daddy Yankee. Como no se llama Tomás o no se llama Moira. El alma no tiene nombre. Entonces es como una paradoja entre entender que si parte nada termina y a la vez lo vive como si fuera el último día. Y es interesante lo que decía Tomás, requiere mucho coraje saber que ahora es mi oportunidad y que lo podría hacer bien, que podría ser la totalidad, que podría ser completamente pleno, ¿no? Entonces es como esta frase que dice Daddy, who has seen tomorrow? ¿Quién ha visto mañana? ¿No? Como diciendo, no dejes nada, pero esto es una disciplina espiritual que ella lo vive ahora, como lo asocia como que no sabe si va a estar mañana o no en ese cuerpo, pero esa disciplina de no postergar nada en torno a la felicidad, Daddy la tiene desde que yo la conozco, hace 30 años. Es como que siempre decía, ahora o nunca. Antes lo decía de esa manera, pero es lo mismo, es esto de vivir en el presente, en esa plenitud de ser quien soy, requiere que muera cada momento, de que pueda morir a la ilusión de lo que yo no soy.
Porque cada vez que estoy en la trampa de un límite, es que me dormí. Es que pienso que puedo morir, ¿no? Y la verdad es que nada termina. Es muy interesante, quizás podemos jugar con esta idea, que yo, el alma, soy desde siempre y para siempre, ¿no? Y es interesante porque ahí podés observar no solo a los viejitos o personas que están por partir, sino a los niños, cómo llegan. ¿Qué tienen los niños que los hace tan atractivos? Es la inocencia. Es algo de que se limpiaron o se liberaron en el momento en que hicieron una transición. ¿No? Interesante. Entonces, esto de yo existo desde siempre y para siempre, ¿no? ¿Cómo empecé? Cuando empecé el viaje en este cuerpo, ¿no? Natural. ¿Y cómo va a ser la salida? Porque en algún momento, cuando este cuerpo no me sirva, de la manera en que decida dejarlo será algo muy personal. Cada uno lo hará de una manera diferente, pero lo vamos a dejar. Entonces nuestra preparación, nuestra práctica espiritual es desapegarnos del cuerpo. Porque en la medida en que nosotros, y eso nos haría cuidar al cuerpo más que nunca. Recién hablábamos con Tommy que él le dolía la espalda, yo estoy todavía tratando mi hombro, y digo, Tommy, tenemos que cuidar nuestro cuerpo como una perla, ¿no? Y me digo, ¿no? Estamos de acuerdo. Y es como que en esto de entender y poder ver la diferencia entre yo, la energía, y el cuerpo, que es materia, no pasa por dejar de lado las necesidades que tiene mi vehículo de expresión. Más que nunca tendríamos que cuidarlo, ¿no? Porque también podríamos elegir la manera en que vamos a partir. Tommy, ¿cómo interviene la fe en este proceso de final de vida? ¿Cómo las personas se ayudan a sí mismas o cómo vos vivís este proceso con ellos? Si la persona tiene fe, es mucho más fácil de acompañar porque también encuentra un sentido a todo lo que está viviendo. Cuando la persona no tiene fe, por lo menos desde lo verbal es más difícil. Y bueno, a mí la gente que me tocó acompañar que supuestamente no tenía fe, yo siento que al final algo se abrazó y algo le dio como un sentido de trascendencia o de paz que le ayudó a ver, cuando la mente deja de operar, ¿no? Tanto desde el intelecto y desde la razón, yo creo que ahí se abre una conciencia que por ahí no se expresa en palabras, pero se expresa en el sentir, ¿no? Pero bueno, tengo mucha gente que me dice, me encantaría tener fe para poder justamente vivir la muerte desde otro lugar. Y por lo general, quien no tiene fe y cree que todo se termina acá es quien suele suceder, le cuesta más aceptar el tema de la muerte, ¿no? Antes de que mostremos un videito que vos querés mostrar, quiero preguntarte cómo vos te ayudás a vos mismo para poder ayudar. Porque tengo gente como Moira cerca mío. Porque en esto, ¿no? ¿Cómo poder mantenerte, cómo separar lo que en realidad querés unir, ¿no? Porque tenemos este deseo de estar cerca, de proveer esa compañía, ese compañerismo, ese acompañamiento, y a la vez no puedo quedar pegado. Entonces, ¿qué prácticas es o qué reflexiones tenés que te permiten no cargar con la mochila de lo que las personas tienen que resolver o lo que no resuelven o cómo lo viven? Yo repito lo que ella dice, sí. Igual está buena la pregunta. A ver, yo cuando llego con la persona, yo sé que esa persona se va a morir y de ese saber que se va a morir me entrego 100% soy como incondicional. Yo creo que también desde ahí la persona me habilita a compartir ese momento que para mí es sagrado, ¿no? La muerte es uno de los momentos más íntimos, personales y sagrados que tiene la vida, y el que a mí me habiliten a ser parte de eso, para mí es un regalo de la vida, con lo cual desde ahí creo que los que hacemos esto debemos entregarnos 100%.
Yo acá a veces discuto con algunos profesionales de la salud que me dicen, yo trato de no involucrarme tanto para preservarme a mí, ¿no? O sea, hablando de eso, yo le digo, yo creo que la persona merece que nos involucremos 100%. Y en lo personal yo creo que ya he morido 200 veces, con lo cual tengo como cierta cosa con la muerte, por lo menos de las personas, que no me afecta para nada, no es que quedo. Y otra cosa que es importante, nunca me toca acompañar a un familiar ni a alguien muy cercano. O sea, siempre acompaño gente con la cual yo no tengo un vínculo muy cercano, si bien después se tenían vínculos muy fuertes, pero no, yo no acompañé nunca a alguien de mi familia, y ahí la verdad que no sé cómo sería, bueno, nunca lo hice. Una práctica que nosotros hacemos es que cuando la persona está por partir o está elaborando su partida, necesita silencio. Y entonces en Brahma Kumaris meditamos para que la persona, para irradiar, para crear una atmósfera, porque la persona está reconectando, quizás después de estas etapas que les describe, ¿no? De momentos es mucha ira, momentos es una batalla, hasta que hay una aceptación, una realización. La persona inevitablemente conecta con su esencia pacífica, y lo que está silenciando es los roles, las relaciones, la conexión con las cosas, porque lo que va a soltar es la materia, por lo cual necesita como tener ese silencio que permite que la persona enfoque. Y yo tuve la experiencia con mi madre, yo tenía mucha conciencia de que, a pesar de que lo que nosotros veíamos era la impotencia de su cuerpo, yo era muy consciente de lo que el alma estaba viviendo. Y en esto también uno de los miembros de mi familia estaba en una situación un poco tensa, y en un momento hablábamos por teléfono. Yo sabía que faltaba muy poquito tiempo, y entonces cuando hablé por teléfono con esta persona, uno de sus hijos, entonces mi hijo se va a ir y hay cosas que no hemos resuelto. Entonces yo le dije, yo te voy a buscar ya. La fui a buscar y le dije, siéntate y háblale, porque el alma está intacta. Es el cuerpo que está entubado, es el cuerpo que está postrado, es el cuerpo que está inmóvil, si quieren. Pero el alma es la energía. La materia no nos separa de esa energía. Entonces, y de hecho cuando estábamos en el cuarto, yo les decía, ella es parte de esta conversación. O sea, sería muy infantil pensar que porque no me habla, no me escucha. Y porque no me escucha, no percibe. Porque el alma no pierde sus capacidades, el cuerpo está perdiendo sus capacidades. Entonces, generamos en su cuarto. Mi madre era una mujer increíblemente alegre, y vivió. Cocinaba muy bien. Tu gran amiga Tommy, siempre le invitaba a Tommy a comer. Mimaba mucho. Entonces, alrededor de ella se creaba siempre un entorno de alegría. Los nietos tenían una cosa como, era una abuela muy divertida. Entonces le dije, este cuarto tiene que ser igual. Entonces creamos ahí una especie de lugarcito, pusimos una jarrita eléctrica, todos los que la venían a ver le ofrecíamos un tecito, tenía como un pequeño living al lado de su cuarto, unos silloncitos. Entonces los nietos se sentaban en el suelo. Le dije, hablemos en voz suave. Ella no necesita ruido, pero sí la alegría con la que ella eligió vivir su vida es la misma alegría con la que ella va a partir. Entonces vivíamos esto como muy naturalmente, y por momentos sí, había quienes hacían catarsis, quienes vivían las cosas, venían sus amigos, entonces nosotros tratábamos de contenerlos, pero muy consciente de que todo lo que se habla alrededor del paciente, el paciente lo escucha como me estás escuchando vos a mí. Entonces no tenemos que ser naif, y es como y poder hablarle lo que sea que le quieras decir, porque aunque no te conteste, te escucha, ¿no? Y esto fue una oportunidad para esta persona que yo les decía, que se pudo sentar, le pudo
no sé, si había que pedir perdón, decirle que la quiero, decirle, no sé, lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo que en momentos en que mi madre ya incluso no abría los ojos, yo en Brahma Kumaris nosotros vemos que el futuro de la humanidad es un paraíso, es la primavera de la humanidad. Yo le decía a Chichi, nos encontraremos en el paraíso, siempre te volveré a elegir, ¿no? Y es como que yo sentía que yo no sentía ninguna separación entre lo que yo decía y lo que yo sentía y lo que ella escuchaba. Entonces en esto es como que si vemos al otro como energía, la energía está intacta. Y en el momento en que vimos que, y además yo sentí que podía organizar el funeral un día antes, organizamos todo, de una manera como amorosa, sin drama, porque nunca pensé que ella terminaría. Y entonces, cuando yo vi que estábamos a algunas respiraciones, los llamé a todos mis hermanos y les dije, estamos a algunas respiraciones de que el alma vuele. Entonces nos pusimos alrededor de su cama y entonces yo le dije, lo que ella necesita es silencio. Y el silencio es que nosotros no pensemos nada inútil. ¿Nada qué? Inútil. Entonces entramos y nos paramos todos alrededor de su cama y ella tenía una señora que la cuidaba, que era una señora que había trabajado con ella durante años, que no había llegado. Entonces tuvimos 15 minutos para cuando Aide llegó, Chichi partió. Y fue así tan pacífica. Y yo lo que veía era que el alma está concentrando la energía y va a dar el paso de soltar la materia. Eso libera al alma, la libera de todo lo que el cuerpo es que ella no necesita más. Cuando nosotros lo vemos desde un lugar de lo que... Y el alma, cuando deja el cuerpo, entra en un estado de éxtasis, porque se liberó de toda corporalidad. Entonces, lejos de pensar que el alma se fue sufriendo, el alma cuando deja el cuerpo, pero igual tiene una percepción, porque es energía, tiene una percepción de todo lo que está pasando. Por eso podemos prepararnos, como decía Tomás, para que todo esto se viva de una manera, no tiene por qué ser triste, aunque por momentos cada uno tiene sus sentimientos, aquello a lo que me aferré es lo que sufro. Entonces, el poder practicar y relacionarnos como almas, sabiendo que los cuerpos son temporales y todos los vamos a dejar en algún momento, es lo que nos permite dejar que el pájaro vuele. Porque ella está decidiendo. Ella continúa viaje. Va a renacer. Y muchas veces me pregunto, y a veces cuando estoy en el auto cerca de donde ella vivía, digo, Chichi, ¿dónde estará? ¿No? Debe ser un niño retravieso. Mi madre era muy traviesa. Era como pícara, le gustaba, era muy divertida. Entonces yo pensaba, ¿qué familia te merece? ¿No? Y es como que nada terminó. Ella está haciendo otro papel. Entonces es como, pero su tiempo con nosotros terminó. Entonces lo que terminan son los roles, ni siquiera nuestra conexión. Entonces es como que las almas vivimos un viaje donde nos vamos relacionando en esta vida. Ella es mi mamá, en otra pudo haber sido mi amiga, mi madre. Depende cómo la estás cuidando, qué es lo que vos le tenías que hacer por ella, porque ella ya lo hizo por ti. Entonces, no hay una pérdida, es un tránsito. ¿Y qué es lo que nos libera de ese sufrimiento de pensar que tendría que haber sido diferente de cómo ella o él eligió que fuera? Es la expectativa de la imaginación de lo que yo quiero de esa alma. Y es como diferente. Tomás decías algo que vos lo vivís como un regalo cuando alguien te deja estar ahí, ¿no? El que alguien esté con nosotros es como un regalo, es un regalo que representa en tu vida. Pero no hay una manera en que eso tiene que ser, solo es como es. Y es como que nos combinamos, es como si todos somos viajeros.
y nos encontramos en momentos del viaje y compartimos en la forma de mamá, hijo, papá, el amigo, el nieto, ¿no? El cuñado. Nos encontramos y seguimos viaje, y nos encontramos y seguimos viaje. Y nada tiene que ser diferente de cómo es, porque cada uno es un individuo entero que está en viaje. Y es el viaje de su individualidad que va pasando de una vida a otra. Una vez es hombre, otra vez es mujer. Chichi es un varón, probablemente, ¿no? O sea, te imagino tal vez, ¿no? Entonces, es como, depende de lo que nosotros pensamos, cómo eso lo vivimos, ¿no? Y es un poco lo que vos decís, Tommy, así como vivimos, morimos. Entonces, ok, sí. Quiero pensar algo, Mayra. Vos decís cuando entra el alma en éxtasis, cuando ya compartió, cuando ya partió. ¿Qué pasa con la gente que fue un homicidio y el alma? ¿Cómo actúa en ese momento? Sin duda, una vida va a tener correlación con la otra, en términos de cómo sigue la historia. Pero eso es en la corporalidad, cuando encarna. En el momento en que el alma está en su forma incorporal, que es solo energía, es como si estuviera liberada de los límites de la materia. Entonces lo que vive es lo que llama liberación, ¿no? Y entonces muchas almas lo transmiten, y en la obra de Kubler-Ross hay muchos testimonios de qué sienten cuando están afuera del cuerpo, ¿no? ¿Lo han visto? Muchas personas han tenido estas experiencias y no se animan a hablarlas porque se ven fuera de lo que se espera o del sistema de creencias de su clan familiar o de su entorno social. Entonces, pero cuando estos temas empezaron, ella instaló muchas conversaciones que liberaron a mucha gente de pensar que era muy raro lo que habían vivido porque era paranormal. Sin embargo, las descripciones todas coinciden, ¿no? Como esta liberación de la corporalidad, pero que ven todo lo que pasa cuando los médicos tratan de revivir, que se llaman muertes clínicas, o el encuentro con lo divino, y entonces esa como atracción hacia el amor incondicional que tiene que ver con esta pertenencia, ¿no? de la energía suprema de Dios y de cada uno como ser espiritual. Entonces es como, claro que nadie volvió para contártela, pero en realidad todos estamos aquí porque hicimos un viaje, ¿no? Y a veces lo transmiten los niños cuando te hablan de su vida anterior. Entonces, y eso también, como no es tan previsible, no es tan fácil de aceptar, porque si yo lo veo como un cuerpo, voy a pensar que empezó cuando nació, no había nada antes. Sin embargo, cuando empiezan a hablar de su pasado, si los padres son sensibles y muy abiertos, podrían entender que este no es el principio. Y algo muy interesante que nos demuestra esto es que si tenés varios niños en tu familia, ninguno es igual. Y si el molde y la fábrica es la misma, ¿por qué lo que sale no es igual? Porque las almas tienen una historia, tienen una individualidad y vienen con un bagaje de experiencia, ¿no? Entonces, son reflexiones que da para como abrirnos a la percepción de qué es la vida y qué es la muerte. Tommy, vos nos trajiste un videito que nos querés mostrar. 4 minutitos dura, ¿no? Sí, estoy pensando si... Sabe que no tiene cura, pero hay que tomarlo como viene, con simpatía y alegría. Luis lleva aquí una semana. Nadie viene a dar las gracias y Raquel es doctora. Los suyos son los cuidados paliativos. Sus pacientes no se van a curar, pero fíjense en el brillo de sus ojos. Habla con pasión de su trabajo porque ella, como todos los profesionales del Hospital Laguna en Madrid, alivian el sufrimiento. Lo más importante que tenemos que hacer nosotros es intentar que las condiciones físicas de la persona sean las mejores posibles. Entonces, quitar el dolor todo lo que podamos, quitar la angustia, quitar pues eso, todos esos síntomas que pueden hacer que una persona
por tener todo eso no sea capaz de afrontar su situación o incluso de disfrutar sus últimos días, ¿no? Si lo que está produciéndose es la cercanía de la muerte. Aquí el trato es inmejorable. En paliativos lo que consideramos es que la unidad a tratar es el paciente y su familia. Pero bueno, ¿cuánto tiempo sin verte? Nati estuvo aquí casi un año junto a su marido. He venido a veros, a ver qué tal estáis. Para mí, empezando por lo de la limpieza, las auxiliares, las enfermeras, los médicos, los voluntarios, no puedo hablar nada más que cosa buena de ellos. Y encima, besar por donde pisen, porque han cuidado a mi marido mucho muerto. Ha tenido una muerte muy digna, sin dolores, porque el médico no le dejaba tener dolores, y encima me han cuidado a mí. No puedes desligar el sufrimiento de un paciente de su esposa, que está allí todo el día, que no descansa, de sus hijos. Aquí el otro día estaba arriba en la terraza y llega un matrimonio y el mayor es el que está malo. Y llega un auxiliar y habla con él, le da un besito, pues se le cae al hombre las lágrimas. Pues son detalles, son los que quiere la gente. Porque a mí no me vale que me digan, en vez de esa puerta así, que sea de espejo, que tenga aquí un cuadro de Goya y luego se le tratan unas patadas. Claro. Porque sea la pared normal y que me den cariño y amor. Es lo que hacen los trabajadores, pero también los voluntarios, como Borja. Supongo que para muchas personas será difícil pensar que vas a tratar con gente que está muy malita, que está muy enferma, muy enferma. El mío entraba a verle y estaba muy malita. Yo sé que la persona que veo a su marido cuando lo veía sabía que iba a morir, que tenía cáncer. Yo conscientemente sabía que de aquí a X tiempo se iba a morir. Y yo aún así entraba porque no iba a saludarle. Digo, pues si el X tiempo que le queda de vida, ¿por qué no se lo vamos a hacer más a los voluntarios? Borja es psicólogo. A una persona que le queda un plazo concreto, le puede producir muchísima angustia. ¿Qué hacen con este tipo de pacientes? ¿Qué les dicen para esos últimos meses, años o días? Sobre todo, una de las cosas que más les alivia es crear un espacio donde ellos puedan hablar de eso. ¿Qué le ha dicho usted a sus hijos ahora que no le habría podido decir en caso de que le hubiera dado un infarto hace unos años así de repente? No, estoy escribiendo, pero no una novela, no. Pero para ellos. Pero para ellos. Intentar que esos últimos días, meses, años sean más ricos, que de verdad los vivan con más intensidad tal vez que el resto de su vida. Es curioso porque uno podría pensar lo contrario, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado bastantes casos que indican que en estos momentos es donde han aprendido a vivir. Hablar un poco de la muerte nos da muchísimo miedo a todos. A mí no. ¿No? Y digo una cosa, que me alegro tal como estoy. Aunque crea que estoy loco, no estoy loco. ¿Por qué dices eso? Me alegro. Porque estoy viendo la vida de forma diferente. ¿Te han enseñado a ti algo que no se aprende en la calle, algo que no se aprende en la facultad, algo que no se aprende en la vida corriente? Habrá personas, no solo una enferma en camilla o una enferma en silla de ruedas, sino habrá personas. Yo antes atropellaba lo que todo el mundo, que te da un infarto por la calle o en casa y te mueras y no notes nada. Pues yo digo ahora no, quiero estar como estoy. ¿Por qué? Porque estoy viviendo lo que no he vivido. El salir a la terraza, el ver el sol, ver el mismo árbol todos los días. Se saborea la vida de forma diferente. Aquí mueren con una dignidad maravillosa. Mi marido es que ha muerto con una dulzura que yo creo que no se ha dado cuenta ni que se moría. El afrontar los problemas es lo mejor. Y no mentirlos. No engañarse uno con el problema, engañarse diciendo, esto es así. No. El problema hay que cogerlo y decirle, ven aquí como si fuera un toro, por los cuernos. ¿Ha tenido usted una buena vida a pesar de haber trabajado tanto? Gracias a Dios, sí. No puedo quejarme. ¿Qué fue lo que más le resonó, le llamó la atención de? Yo soy médico cardiólogo del Hospital Rojo. Yo veo entre 12 y 15 pacientes oncológicos diariamente. O sea, yo convivo con el paciente oncológico. Arrancás y te escuchan el Convivo con el paciente oncológico. La enfermedad como oportunidad, creo que sería la expresión de lo que se dio. Como oportunidad de cambio. A veces se hace difícil, hay que tomar decisiones
se vuelve como muy fuerte. Yo particularmente me levanto temprano diariamente para meditar, es una necesidad absoluta. Lo hago de antes y ahora más desde que estoy en rojo. Yo soy cardiólogo de hace 35 años, o sea, hace bastante tiempo. Y es importante darse cuenta que tanto para ellos como para nosotros la meditación es clave. O sea, tanto como los trabajos de Harvard, como los trabajos de Stella Maruso, que fueron originarios de Elizabeth Kubler-Ross, que son claves en este momento. O sea, no hacen nada más que confirmar lo que dice la filosofía oriental, nada más que eso. Qué bueno sería en mi hospital, o sea, yo tengo una relación bastante cercana con paliativos y de golpe creo que sirven los mandalas y sirve la risoterapia y sirve la musicoterapia y sería clave poder instituir meditación en el hospital, creo que sería clave. No sé en qué medida, vos que trabajás en el Tornú, tiene aceptación. En mi hospital creo que cuesta, porque hay dos vertientes, ¿no? Una la que lo acepta y otra la que no. Indudablemente que para el paciente el hecho de la aceptación es clave, es transformador. Y a veces la reticencia se hace dura para poder insertar la fe, que también es clave. No es lo mismo el paciente con fe como una herramienta valiosa, increíble, que el paciente sin fe, ¿no? Estar luchando con eso es duro. No sé cuál es tu experiencia y bueno, creo que concordamos en la visión porque de alguna manera también es clave abrir el corazón, poder abrir el corazón y tener contención a ese paciente, ¿no? Pero bueno, terminamos después de toda la semana con decisiones bastante duras, ¿no? A veces hay que tomar decisiones bastante duras, mandar a un paciente operado cuando realmente está peleando entre un lado y el otro porque se suman otras patologías, es difícil, no es fácil. Gracias. Algo que les haya llamado la atención de lo que dijo el psicólogo, sí. Yo iba a decir algo que dijo el señor mayor, que él siempre pensó que quería morir sin conciencia, o sea, como un paro cardíaco, como muchos pensamos, para no sufrir. Y él dice que elige la muerte como sabiendo que viene, porque está como presente ahí, como sabiendo que viene eso. Y me pareció re fuerte porque yo también muchas veces pensé, bueno, si me va a morir, como ni me quiero enterar, porque no quiero sufrir. Y está buenísimo como el viejito como lo dice con tanta sabiduría, ¿no? Es importante cuando dice veo personas, no pacientes no enfermos. La conexión con la persona cambia completamente la visión. A mí lo que me impactó es cuando él dijo, si saborea la vida de forma diferente, no era más que eso, quería decir. Me impactó muchísimo eso, que se saborea la vida de forma diferente de la muerte. Sí, cuando dice que sube a la terraza y ve un árbol y realmente lo ve, y ve el sol, y yo siempre digo, como a mí me pasa, ¿no? Que me acostumbro a vivir y me pierdo de la vida, porque me acostumbro a... entonces... No, es bueno que... Para que se grabe lo y que escuchen de atrás también. Me respondiste la pregunta recién, Tomás. No, yo quería preguntar por qué hay que esperar hasta ese momento para poder disfrutar de las cosas que todos los días tendríamos la oportunidad de disfrutar y de gozar plenamente. Porque hay que esperar ese momento donde es el final para poder disfrutar de un árbol, de una flor que estamos viendo hoy, y llegar a ese momento terminal prácticamente para darnos cuenta. Yo quiero decir que el señor que trabajaba en la clínica se parecía mucho a mi madre. Ella era muy creyente, tenía mucha fe. Mi mamá falleció hace un año y se fue contenta. Le dijo que se iba con la madre de ella y que este mundo ya no da más, que le gustaría tener un mundo diferente. Y que sabía que se iba y estaba feliz por eso.
Esto, un comentario ahí te paso. ¿Cómo es tu nombre? No, Marta. Sí. Laura. Lo que dice Laura de por qué tenemos que esperar a llegar a eso, ¿no? Y yo siempre digo, hay dos certezas que tenemos los seres humanos como especie que son indiscutibles. Una es que nos vamos a morir. De hecho, yo le digo, de acá a 100 años, todos los que estamos acá no vamos a estar ninguno, pero por lo menos en estos cuerpos tengan la certeza. Y la otra certeza, que creo que también hay que hacerla más consciente todavía, es que no sabemos ni cuándo ni cómo. Entonces, y eso creo que también está bueno porque ayuda al estar presente en el aquí y ahora. Y lo que yo siempre le digo a los familiares, cuando la persona ya está en una instancia de final de vida, es que aprovechen mientras la persona pueda hablar, porque después cuando la persona ya empieza a perder sus capacidades físicas y más, es más complicado la comunicación. Yo cuando tengo a la persona que todavía puede hablar, no saben lo que valoro que la persona pueda hablar. O sea, es un regalo del cielo hablar. Y más en esos momentos, ¿no? Por eso digo, si tuviésemos esa conciencia de que no sabemos ni cuándo ni cómo, ¿no? Yo creo que también aprovecharemos más, no solo el sol y el árbol, sino decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos pasa y demás. Sobre todo de disfrutar. Hola, buenas noches. Bueno, tenía una pregunta para hacerte a vos, Tommy, especialmente. Bueno, mi nombre es Gabriela, yo hice el curso de voluntariado en el Tornú y empecé en el Fernández también con Estela. Y la conozco a Mariela Bertolino, que es un placer. Y en algún momento creo que habló de vos, que participabas eventualmente o cuando tenías tiempo para poder ir como voluntario. Y mi pregunta concreta es, ¿cuáles son las herramientas que utilizás para poder no involucrarte? Si bien dijiste que te ofreces y te entregas al 100%, que es lo que yo también hacía, mi experiencia por ahí hizo que de alguna manera me involucrara tanto que tuviera que irme, porque por ahí no lo podía sostener. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las herramientas concretas que vos consideras que son necesarias como para poder volver a acercarme? Porque es algo que me interesa muchísimo, pero por ahí me cuesta o me involucro con algunos casos donde por ahí uno relita cosas que tienen que ver con las vivencias de uno. Por ahí fue el caso de, no sé si la llegaste a conocer a Cecilia, el año pasado, una chica muy jovencita de 30 años que tenía cáncer de útero y bueno, con 7 hijos, y la verdad que fue bastante penoso para todo el equipo del Tornú. Una chica que venía del Fernández y que partió en el Tornú. Y esa fue la última persona que te lo cuento y me emociono. Y bueno, esa es una pregunta que me gustaría contestar. Platón dijo, antes de morir, le dijo a sus alumnos, un alumno le preguntó, dicen, ¿no? Que ¿cómo resumirías tu vida o qué mensaje te gustaría dejarnos? Y él dijo, practiquen el morir. Entonces, para mí practicar el morir no es practicar que cierro los ojos y que me estoy muriendo, sino que es como un estado de conciencia, ¿no? Y de ahí yo intento todos los días trabajar mi propia muerte. Y eso es lo que a mí me habilita por ahí después, cuando estoy con la gente, poder acompañar sin estar tan involucrado, o sea, estando involucrado pero sin estar afectado emocionalmente con la persona, claro, como más desapegado, porque de vuelta, son personas que no es ni mi hermano, ni mi padre, ni mi hijo, ¿no? Que eso sería distinto seguramente. Pero después yo creo que también todos tenemos como ciertas facilidades o habilidades. A mí sinceramente es muy bruto esto que voy a decir, y una vez lo dije y me arrepentí, así que seguramente me arrepiento de vuelta, pero bueno, a mí me cuesta muchísimo hacer lo mismo pero con animales. A mí con animales me destruye, o sea, me genera una cosa por ahí, y digo, con las personas lo puedo hacer desde un lugar que es increíble, con los animales ahí tengo una limitación enorme. Entonces digo, cada uno también tiene como ciertas facilidades para algunas cosas. A mí es para esto, y como dicen, es lo que me apasiona hacer. Por eso soy agradecido de la vida de que me permita estar haciendo esto. Había levantado antes. Bueno, dejamos el micrófono por acá. Primero atrás y después acá. Yo quería preguntarle, Tomás, esto coincido totalmente con lo que dijiste recién, y yo lo planteo porque ya tengo una edad cercana a la muerte, y la gente no le gusta que yo te diga, yo quiero practicar, yo quiero saber, quiero hablar de la muerte, y muchos dicen, no, ¿para qué? Hablemos de otra cosa.
coincido con vos totalmente, pero hay una cosa que sí en toda la charla no lo abordaste, y a mí sí me gustaría saber cómo lo abordás, que es el miedo a lo desconocido. Bueno, uno sabe que va a dejar, puede tener dolores, puede tener miedo al dolor o esas cosas, pero en mí, por ejemplo, hay un miedo muy fuerte a qué me va a pasar, porque lo voy a transitar sola. Una vez que vos me asististe y mi cuerpo ya se murió, yo voy a transitar lo que sea, porque como dijo Moira, nadie volvió para contarlo, y ese transitar lo que sea sola, su alma, eso es un gran miedo. Yo sé que no lo tengo yo sola, que es un miedo que tiene mucha gente, como es el miedo a lo desconocido. ¿Cómo lo abordás? Porque debes haber tenido alguna experiencia de esa. Yo creo que son cuestiones que nos hacemos más de un plano racional. De vuelta, cuando la persona conecta con su propia muerte y entra en ese estado de conciencia, ahí también se empiezan a despertar ciertas percepciones o sensibilidades que te dan como cierta compañía en algún plano. Y después hay mucha bibliografía desde los egipcios, ¿no? de más de 5.000 años, donde dicen que todas las personas que traíamos era que se mueren y después vuelven, estas experiencias de muerte clínica, lo que están sintiendo es alucinante, ninguna quiere volver al cuerpo, ¿no? Dicen que es tan placentero, por lo menos en una primera etapa, pues después dicen que se continúan como en otros estadios, pero en una primera etapa, de hecho hay un libro creo que dice que como que morir es muy lindo o es muy sencillo, como diciendo, por eso para mí son más cuestiones de la mente, que cuando llegue el caso ahí vamos a abrir algo, por lo menos a mí lo que me pasa con la gente, lo que yo siento que realmente es que en una primera instancia es placentero. Después, y para otra charla, hay otras cosas que pueden en otros estadios seguir pasando, ¿no? Pero si tu miedo es en lo inmediato, confía en mí que no va a ser. Sí, yo quería compartir algo y que me ayuden en una respuesta que no puedo encontrar. Yo hago paliativos. Y hace mucho tiempo me pasó con una persona que físicamente estaba viva, pero yo sentía que ya no estaba allí. Como que su alma no hubiese estado allí, pero todavía su cuerpo vivía. Y nunca me lo pude explicar. Pero era una percepción. O sea, sentía esto. No sé si me pueden decir algo. Me parece que primero, bueno, es tu percepción, pero mientras el cuerpo está con vida, el alma está ahí. Pero quizás el estado de desapego, el desapego es un estado, el alma está desapegada, no tiene que correrse del cuerpo. Quizás sería tal que vos no percibías el que estuviera aferrado a ese cuerpo, ¿no? Y esa es una práctica que ojalá todos hagamos, porque lo que es cierto, y que lo hemos hecho no una, muchas veces, es que dejamos el cuerpo. Y lo vamos a dejar cuando no lo necesitemos más. Y el cuerpo es un regalo de la naturaleza. Entonces no me acuerdo con quién hablaba, que decíamos, ¿qué diseño es el cuerpo? ¿No? Es una maquinaria, no me acuerdo, con un fisioterapeuta. Yo decía yo estaba viendo la arquitectura del hombro, ¿no? Por la ingeniería más bien del hombro. Y yo decía, qué diseño alucinante. Pero nadie lo diseñó. Es un regalo que recibimos de la naturaleza. Nacemos obviamente a través de una madre, pero lo usamos y lo dejamos. Y el alma ha vivido esta experiencia muchas veces. Por lo cual, aunque parezca lo desconocido, en realidad no es tan desconocido. Lo que pasa es que cuando estamos identificados con el cuerpo, como el cuerpo empezó y va a terminar, nos parece que ese es el principio y el fin. Pero si nos vemos como energía, la energía nunca se crea y nunca se destruye. Va cambiando sus estados. De la misma manera que la energía de la materia, hoy vemos los cuerpos en la forma de cuerpo, pero eran
eran materia, elementos, ¿no? Y cuando el alma deja el cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Vuelve a ser, ¿no? El polvo viene, el polvo irás, ¿no? Entonces, vuelve a ser, se va, de la misma manera que se compuso, se va a descomponer y va a volver a ser que la energía de los elementos que conforman la materia. Tampoco la materia se destruye, pero cambia sus estados, pero siempre está, ¿no? A mí me gustaría hacerle a Tommy una última pregunta antes de que cerremos con una meditación. Tommy, sé que en este cambio que has hecho de tu vida profesional y laboral, que estás haciendo un aporte muy innovador y muy sustancial en el mundo de las empresas y en el mundo de las organizaciones, que es introducirlos al proceso consciente del duelo. Contanos qué estás haciendo, cómo lo acogen las empresas, cuando muere alguien en una empresa, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, empezamos trabajando con Telecom, sobre todo que tiene muchos, como son 15.000 empleados, tiene un promedio de 25 personas por año que se mueren más o menos, y eso fue la primera empresa que se animó a trabajar con el tema de la muerte dentro de sus propios empleados. Entonces lo que hacemos es un taller de duelo para cuando se muere una persona querida dentro de la compañía, poder conversar y tocar estos temas con los compañeros más allegados y que están afectados emocionalmente, ¿no? Y lo mismo hacemos cuando se muere el hijo de un empleado. Cuando se muere el hijo de un empleado, muchas veces los propios compañeros de ese mamá o ese papá que perdió el hijo, cuando se reincorpora a la empresa, la gente muchas veces no sabe qué decir, cómo acompañar, qué hacer con las fotos de los hijos de la misma edad, bueno, un montón de cuestiones que nos pasa con la muerte que no tenemos resueltas porque justamente no lo hablamos. Y que las empresas empiecen a meter la muerte como parte de su vida, me parece que es una manera también bastante innovadora y disruptiva de empezar a meter la vida, porque yo creo que la vida tiene sentido en tanto y en cuanto pongamos meter la dimensión de la muerte. Y pasamos gran parte de la vida trabajando, y si dentro de ese ámbito no podemos incorporar esta dimensión, creo que nos estamos perdiendo, ¿no? Algo decía Moira hace un rato, yo creo que muchas de las personas estamos estamos como muertos en vida, y en los ámbitos laborales se ve mucho eso, ¿no? Que parecemos como una ley amnésicos espirituales, ¿no? Como que vamos. Entonces estos temas creo que también nos despiertan una última cosita para antes de la meditación. Dos cosas en realidad. Hay un libro que se llama Los 5 arrepentimientos de la gente antes de morir, que está en inglés, pero si lo googlean con eso les va a aparecer cuáles son los 5 arrepentimientos, que es una enfermera australiana que hace cuidados paliativos, que es muy rico lo que dice, pero el primer arrepentimiento, el número de los 5, del cual más nos arrepentimos o nos vamos a arrepentir las personas, es, dice algo así, ¿no? No haber sido quien realmente yo quería ser por lo que la persona o la gente quería que yo fuera, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? No haberme animado a vivir desde lo que realmente yo soy, ¿no? Cómo me paso la mayor parte de mi vida tratando de agradar y de ser quien la gente quiere que yo sea, y ahí es cuando me olvido de vivir. Y eso cuando llega al final de la vida, por eso Luis decía, el psicólogo Borja dijo que muchas veces la gente, cuando le dicen que les quedan 3 meses o 6 meses de vida, ahí la gente realmente empieza a vivir, ¿no? Y yo siempre me pregunto, me cuestiono, digo, ojalá a mí no me pase que me digan que me quedan 6 meses de vida para empezar a vivir, ¿no? Y lo otro es, seguramente muchos de ustedes tienen gente allegada que conocen que está en una instancia de final de vida, y aprovechen para poder expresar todo lo que tengan que expresar, porque uno de los arrepentimientos también que aparece en este libro es no haberme animado a decir lo que realmente sentía a la persona que quería, ¿no? Y eso les puedo asegurar que una vez que la persona ya no está más, a los que nos quedamos acá nos da mucha paz. Y eso también es una manera de practicar el morir, ¿no? Una cosita, nada más que para la señora que trabaja en paliativos, a veces relatan las madres que sienten a sus hijos que se están yendo, o están en estadios terminales, o están intubados, comatosos,
es que Él no está ahí. Él no está ahí. Es muy común esa expresión, sobre todo en las madres. La sensación es que es esa y es real. O sea, en las experiencias cercanas a la muerte que relata Kubler-Ross, es que el alma revolotea, y muchos que han vuelto, y como denominador común en todos, no se vuelve de la misma manera, no es la misma persona, jamás se vuelve de la misma persona, y todos relatan con mucha similitud. Ellos revolotean alrededor de la habitación, están alrededor de la habitación. O sea, está relatado en varias filosofías y en las experiencias cercanas a la muerte. Nada más que era para decirles. Gracias. Ok, entonces, gracias Tommy, un placer tenerlo. Espero que antes de concluir nos llevemos inspiraciones, quizás la reflexión de cómo estoy viviendo mi vida y qué cosas me gustaría dejar morir, porque no me sirven, las puedo trascender. Y también en relación a las personas con las que vivimos, las personas que queremos mucho o a quienes también necesitan ayuda. Esto de poder expresar nuestro afecto o pedir perdón o no sé, lo que sea que tu corazón siente, ¿no? Yo creo que esto de dejar morir es como es un proceso de creación en realidad, es como abrir tu corazón y dejarlo fluir. Entonces como que muere ese letargo, lo que tenía preso el miedo o la inhibición, y entonces dejar que tu ser fluya y que el alma es la vida. Por eso nunca podemos perder la vida, porque es lo que somos, ¿no? No somos un cuerpo que tiene un alma, sino que somos el alma que tiene un cuerpo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la meditación. Entonces vamos a sentarnos cómodamente y vamos a respirar profundamente, dejando que el cuerpo esté cómodo y relajado. Respiro profundo y suelto. Y vamos a llevar toda nuestra atención hacia el centro de mi propia frente, aquí detrás de mis ojos, donde yo, el alma, esta pequeña chispa de vida, me encuentro. Es desde aquí que me relaciono con mi cuerpo. Es desde aquí, desde este lugar, que veo el mundo que me rodea. Es desde aquí que escucho la música y todos los sonidos. Soy yo, la pequeña energía consciente. Mi naturaleza es divina. Yo, el alma, soy desde siempre y para siempre. Soy el flujo de la energía constante. Siempre soy. Siempre soy yo mismo, expresándome a través de mi cuerpo, relacionándome con personas, con situaciones, con lugares y cosas. Soy yo, el alma, la vida, la energía divina. Mi fuerza es la paz que viene desde el silencio que hay en mí.
me sumerjo en la quietud, en la calma, en eso que yo soy, y siento la levedad, la seguridad que viene del silencio, de mi paz interior, sin miedo. No hay nada que pueda perder, porque tampoco poseo nada. Yo, el alma, soy la vida. En el silencio profundo de la conciencia de quién soy, percibo mi propia forma original, una pequeña luz consciente. Yo soy solo luz. En la inmensidad del silencio, soy solo luz. Y percibo la presencia de la luz suprema, la fuente de mi paz, la energía amorosa de Dios, mi Padre, mi Madre. Su mirada divina me abraza, me envuelve, me pertenece. Sin miedo, me entrego al amor de Dios, en silencio, en paz. Sin ninguna inhibición. Soy completamente libre. Soy solo amor. En esta conciencia elevada de quién soy, voy a volver con mi atención percibo mi cuerpo, a través del cual desempeño roles. A través de mi cuerpo me relaciono con los demás. Pero yo soy el alma, completamente libre. Siempre fui y seré yo mismo. Om Shanti. Om